pido que por favor me acompañen en sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 2. Como anunció nuestro hermano Ismael, estaremos estudiando el capítulo 2, versículos 6 al 16, que no vamos a leer de nuevo, pero este será el pasaje. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermanos. Señor, nos doblegamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu gloria, y reconociendo también nuestra pequeñez y nuestra debilidad. Y a la luz de esa realidad te pedimos, Señor, que nos capacites en la exposición de tu palabra para que no sean nuestras ideas personales, sino lo que dice el texto, lo que escuchemos explicado y aplicado. Haznos mucho bien como tú solo puedes hacer, porque tu palabra dice que tú eres bueno y bienhechor. Magnifica tu nombre entre nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquellos de ustedes que han estado escuchando esta serie de estudios sobre esta primera epístola a los Corintios se habrán dado cuenta que Pablo ha estado atacando mucho la sabiduría humana, fuertemente, y la ataca con tanta ferocidad en esta epístola por el gran daño que le estaba haciendo a aquella joven iglesia, pero sobre todo porque la sabiduría del mundo es una amenaza que atenta contra la integridad misma del mensaje del Evangelio. Ahora, Pablo no rechazaba la sabiduría humana porque él esperaba que los cristianos no usaran sus mentes, sino todo lo contrario. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo Pablo nos enseña que el Evangelio es el mensaje diseñado por una sabiduría infinita y que imparte una sabiduría sin comparación. Una sabiduría que está muy por encima de la sabiduría de las mentes más brillantes de todo este mundo. La sabiduría de Dios. Y he titulado este sermón La sabiduría infinita de Dios, como ya habrán visto. Y vamos a ver tres cosas sobre esta sabiduría de Dios de la que Pablo nos habla en este pasaje. Veremos en primer lugar una descripción de la sabiduría de Dios. En segundo lugar, la revelación de la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, el rechazo de la sabiduría de Dios. Pues veamos primero nuestro primer punto, una descripción de la sabiduría de Dios. Pablo empieza diciéndonos cómo no es la sabiduría de Dios que ellos proclamaban. Fíjense cómo él lo dice en el versículo 6. Él empieza primero diciendo que ellos proclamaban o hablaban de la sabiduría. Ellos proclamaban de la sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Deténganse ahí. Imagínense los corintios que vienen escuchando que Pablo está atacando la sabiduría. Y ahora dice Pablo, hablamos sabiduría. Y ellos podrían preguntarse, Pablo, pero tú estás atacando la sabiduría ferozmente. Y tú dices ahora que ustedes hablan de la sabiduría. Decídete, o no hablan de sabiduría o hablan de sabiduría. Bueno, Pablo les dice, nosotros hablamos de sabiduría, pero denme un momento para explicarles cómo no es esa sabiduría y luego les explicaré cómo es esa sabiduría. Empecemos el versículo 6 de nuevo para entender la idea. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Con estas palabras, Pablo les dice a los corintios que la sabiduría de la que ellos enseñaban no era una sabiduría mundana, humanista. Por eso les dice una sabiduría no de este siglo. La sabiduría de Dios se opone diametralmente a la sabiduría humanista. Pero él dice también que no es la sabiduría de los gobernantes de este siglo. Y permíteme detenerme para explicar el término siglo. Siglo aquí no significa 100 años. Siglo aquí es sinónimo de mundo, este mundo, pero no mundo en el sentido de globo terráqueo, sino todo lo que componemos este mundo, los seres humanos que componemos este mundo, y más específicamente ese sistema de pensamiento, perspectivas y cosmovisión en contra de Dios, es lo que se entiende muchas veces con el término siglo. No os adaptéis a este siglo, así lo traduce la Reina Valera, Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque habla de ese sistema de filosofías, etcétera, que se oponen a Dios.
Y estos gobernantes de los que Pablo habla, no porque es un problema ser un gobernante, él se refiere a los gobernantes de este siglo, esos que tienen esa mentalidad opuesta a Dios. Dice Pablo, nuestra sabiduría no es según la sabiduría que ellos tienen, porque ellos tienen una sabiduría, pero no es conforme a la que Dios quiere que nosotros conozcamos. La palabra gobernante aquí también puede traducirse líderes, puede estar hablando de gobernantes como líderes en general, y probablemente Pablo se refiere aquí con esto de gobernantes o líderes a la gente de gran influencia en la sociedad, a los Césares, a los Herodes de esa época, a los grandes pensadores y todos aquellos que de una manera u otra, por sus dichos o sus perspectivas comunicadas por medio de sus filosofías, sus disertaciones, etcétera, van moldeando la cosmovisión de la sociedad. Y eso estaba pasando en ese entorno que era tan aficionado con la sabiduría de los filósofos. Pues así les dice Pablo que no era la sabiduría de Dios que ellos predicaban. Pablo dice, nosotros predicamos una sabiduría, pero déjeme explicarle cómo no es. Entonces, ya que nos ha dicho cómo no es esa sabiduría en el versículo 6, nos lleva a preguntarnos obligatoriamente, entonces, ¿cómo es esa sabiduría que los apóstoles predicaban y nosotros debemos predicar? Versículo 7. Aquí el contraste. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Él dice que la sabiduría que ellos predicaban venía directamente del cielo, era de Dios. Su mensaje era un mensaje divino y no humano. Una sabiduría que es infinita. Y aunque quizás muchos de ustedes sí lo sepan, permítame explicar lo que es infinito, porque a veces aún a adultos comentando uno le pregunta qué significa infinito y muchas veces lo confunden con eterno. Eterno no tiene principio y no tiene fin. Infinito quiere decir sin límites, una manera ilimitada. La sabiduría de Dios no tiene límites, no hay manera de comprenderla. Es una sabiduría infinita. Pero hay un detalle que Pablo menciona en el versículo 7 que es bueno que nos detengamos a señalar, porque es otra palabra también que si no le explicamos puede malentenderse, y es la palabra misterio. Si ustedes les hablan de una película de misterio, lo asocian con miedo, lo asocian con muertos, lo asocian con oscuridad, lo asocian con cementerios, etcétera, etcétera. Cosas que a nosotros nos asustan, ¿verdad? Pero ese no es el sentido en que el término misterio se usa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa la palabra misterio para referirse a algo que había estado oculto o que no se conocía antes, pero que ahora ha sido dado a conocer por medio de una revelación divina. Eso es misterio en las Escrituras. Por ejemplo, los sacrificios del Antiguo Testamento nosotros sabemos que tipificaban el sacrificio perfecto de aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que al ser lo que prefiguraban la realidad que venía, al ser la sombra de lo que venía, en un sentido, era Dios revelando el Evangelio, pero de una manera un poco oculta en comparación con la revelación plena que vino cuando Él llegó. En ese sentido era un misterio. Muchos de los elementos de la salvación, del plan de salvación de Dios, eran un misterio mientras estos iban siendo revelados poco a poco, gradualmente, a lo largo de la revelación de las Escrituras, a lo largo de los siglos. Pero Pablo nos habla aquí de una sabiduría que ya había sido dada a conocer en toda su plenitud. Ya no más de forma prefigurada, ya no más por medio de sombras, sino en forma clara. Dios había quitado el velo para que se viera con toda claridad la sabiduría infinita de Dios revelada en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, no quiere decir que es una sabiduría nueva tampoco. Al decirnos que es un misterio, que es algo que ahora ha sido revelado, no quiere decir que al ser revelado ahora, o hace casi 2000 años, viene a ser algo nuevo. No, porque miren lo que Pablo explica en el resto del versículo 7. La sabiduría oculta, que desde antes de los siglos, es viejísima. Hablando en términos de tiempo. Desde antes de los siglos Dios predestinó. Esta sabiduría no es como la del mundo, que es de ayer. La sabiduría de Dios revelada en el Evangelio
es, dice Pablo, desde antes de los siglos. Es una manera de decir, desde antes de que el tiempo existiera. Es decir, es tan eterna como lo es el Dios que la diseñó en la eternidad. Para nosotros que somos finitos, somos limitados, eso es incomprensible. Pero eso es lo que está Pablo diciendo aquí. Y Pablo nos dice algo más sobre esta sabiduría en el versículo 7, que es algo glorioso, hermanos, y en lo que tú y yo deberíamos gozarnos. Y paso a explicarlo para que entiendas lo que en estas 3 palabras que vamos a resaltar, las verdades gloriosas que se encuentran encerradas en estas 3 palabritas. Dice, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos, oigan ahora, Dios predestinó para nuestra gloria. 3 palabritas. Que Dios predestinó para nuestra gloria. Nosotros sabemos que todo lo que Dios diseñó en el plan de salvación en Cristo es realmente para su gloria, ¿verdad? Para la gloria de Dios. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Cuando miramos el plan de salvación, que es por pura gracia, ¿quién es que recibe la gloria? Dios recibe la gloria, ¿verdad? Eso lo sabemos, está bien claro. Pero hermanos, este texto nos está diciendo que también uno de sus propósitos es el bienestar eterno de las almas que son redimidas por la sangre de Cristo. Y esto es lo que a lo que Pablo hace referencia cuando dice en el versículo 7 que esta sabiduría fue predestinada por Él mismo, por Dios, para nuestra gloria, es decir, para hacernos criaturas gloriosas al quitarnos todo vestigio de pecado y presentarnos en los cielos ante sí sin mancha ni arruga de corrupción moral. No habrá más corrupción, no habrá más pecado. Además dice para nuestra gloria, porque en los cielos Él nos conformará de forma perfecta al carácter santo de su amado Hijo. De ahí que Juan en su primera epístola nos dice, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos como Él es. Seremos hechos como Él. Eso es lo que se llama la glorificación en los cielos. Para nuestra gloria aquí no quiere decir para que los ángeles se postren ante nosotros y nos adoren en el cielo, no. Sino que seremos glorificados. Seremos hechos como Cristo. Bien, vemos como Pablo, hermanos, aquí les dice a ellos que él no predicaba la sabiduría de este mundo, sino una sabiduría divina cuyo origen se remonta a la eternidad y que tiene como uno de sus propósitos nuestra glorificación en los cielos. Es lo que Pablo presenta en este primer encabezado, la descripción de la sabiduría, versículos 6 y 7. Y evidentemente, hermanos, no nos confundamos, esta sabiduría de la que Pablo habla aquí es el mensaje del Evangelio. Y mucho más aún, esta sabiduría de la cual él habla es Jesucristo, la personificación de esa sabiduría. Hemos visto en primer lugar la descripción de la sabiduría. Pasemos ahora en segundo lugar a la revelación de la sabiduría de Dios. La revelación de la sabiduría de Dios. La sabiduría de la que Pablo nos habla aquí no se encuentra como fruto de nuestro propio esfuerzo personal, ni como fruto del coeficiente de inteligencia que cada uno tenga. Eso no depende de eso. Eso depende de que Dios en su soberanía nos lo revele. Es una sabiduría que nos es revelada. Escuchen lo que dice el versículo 9, donde Pablo parece hacer una fusión entre Isaías capítulo 52, versículo 15, e Isaías 64, versículos 3 y 4. Dice el texto, Pablo citando la Escritura, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Permítame ahora leerlo como lo traduce la Nueva Versión Internacional, que es para mí un poco más clara todavía. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora, hermanos, debo decirles que el versículo 9 es uno de los versículos más mal interpretados en la Biblia. Y voy a decepcionar a algunas cuantas personas aquí, desilusionar a unas cuantas personas aquí, porque les voy a decir que ese versículo no significa lo que generalmente entendemos que significa. Por lo tanto, no podemos ni deberíamos estar aplicándolo en la manera en que realmente el Señor, el Espíritu Santo, no tuvo la intención de que se entendiera de la manera en que a veces lo interpretamos. Ahora,
que comunica una realidad de que en los cielos hay muchas cosas que desconocemos, eso lo sabemos, pero no podemos realmente apoyarnos de este versículo, porque para hacerlo tendríamos que malinterpretarlo, sacarlo de su contexto por los moños, ponerlo aparte aquí, hacer nuestra propia explicación y volverlo a meter en su contexto. Pero visto en su contexto, veremos que realmente no es lo que dice. Es donde dice cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Ustedes saben, aquellos que tienen mucho tiempo en la fe, de seguro habrán escuchado que esto se refiere a las bendiciones gloriosas que el Señor nos tiene reservadas en los cielos, las cuales hoy desconocemos. Generalmente es así que se interpreta, ¿verdad? Pero leamos, por ejemplo, Isaías 64, versículos 3 y 4. Hermano James, no sé si... Yo creo que te dañó un poquito el orden, porque esta mañana yo reestructuré esa parte del sermón y le hice un cambio, lo puse boca arriba, porque creo que se explicaría mejor en la manera en que lo organicé ahora. Vamos a leer Isaías 64, versículos 3 y 4, de donde Pablo cita. Dice, cuando hiciste cosas terribles, Dios diciéndole a su pueblo, el pueblo de Dios diciéndole al Señor por medio del profeta, cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, es decir, te manifestaste, los montes se estremecieron ante tu presencia. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios que fuera de ti, a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo aquí? Señor, tú has actuado de una manera que nos ha dejado a todos asombrados. La manera en que tú has actuado nos ha llevado a decir, Señor, no hay un Dios como tú. Nadie jamás hubiera imaginado que tú habrías de actuar a favor de tu pueblo en la manera que tú lo has hecho. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Quién no está hablando del cielo? No está hablando del cielo. Entonces, si decimos que el versículo 9 de nuestro texto, de nuestro pasaje, si decimos que el versículo 9 habla del cielo y de las cosas que Dios tiene guardadas allí que no conocemos todavía, si leemos el versículo siguiente va inmediatamente a desmentir la interpretación que acabamos de hacer. Porque fíjense lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. No acabamos de interpretar el versículo 9 diciendo que no están reveladas, que no sabemos cómo van a ser. Pero el 10 dice, pero ya las reveló. Porque no está hablando del cielo, hermanos. Si Dios ya nos las reveló es porque las conocemos y ya no son desconocidas. El tema del versículo 9 no es el cielo, sino Cristo y la revelación de su gloriosa salvación por medio del Evangelio. Eso se nos ha revelado. Esas son las cosas que van más allá de nuestro entendimiento y que ojo no había visto ni oído había oído. Es glorioso. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que las cosas que Dios ha hecho en Cristo eran cosas que jamás se hubieran forjado en la mente humana. Inimaginables son las realidades de la obra de las cosas que Cristo ha hecho por medio de su sangre y todo lo que eso implica para la salvación de pecadores como nosotros. Porque dime tú, mi hermano y amigo, ¿a quién se le hubiera ocurrido que el Dios eterno e incomprensible se hiciera hombre en la persona de su Hijo para vivir la vida perfecta, de obediencia perfecta que nosotros jamás podríamos haber vivido? Y para sufrir en lugar nuestro la condenación que merecemos por nuestros pecados. ¿A quién se le hubiera ocurrido una cosa así y sugerírsela a Dios? A nadie. Hubiéramos pasado toda la eternidad pensando y analizando y evaluando cómo resolver el problema del pecado humano y nunca se nos hubiera ocurrido el que Dios hiciera hombre y viniera a tomar nuestro lugar. Eso solamente fue diseñado por la mente infinita y eterna de nuestro Dios. Y como dice Pablo en el versículo 10, pero Dios, esas cosas que nunca nos hubiéramos imaginado nosotros, según el versículo 9, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Ahora las conocemos. Y fíjense a lo que Pablo añade en el versículo 12. Saltó el 11, yo sé, con un propósito.
Es decir, es adrede. Versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Otra confirmación que lo que el versículo 9 dice, no es algo que tendremos y todavía no conocemos, sino que está hablando del evangelio y todo lo que se ha revelado en ese evangelio, la cual aquí se le llama la sabiduría de Dios, de la cual ellos hablan, la cual ellos proclaman. Todas esas cosas que el Señor nos ha dado, las tenemos y las disfrutamos porque el Espíritu Santo nos ha capacitado para entenderlas y conocerlas. Y según el versículo 10, ¿qué es lo que Dios nos ha revelado a nosotros? Él por su Espíritu nos ha revelado su sabiduría en la persona y obra de Cristo. El único que puede revelarnos estas cosas es el Espíritu de Dios. Por eso dice Pablo en el versículo 11, porque entre los hombres o entre los seres humanos, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Entre nosotros, la gente. ¿Quién conoce nuestros propios pensamientos? Dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mientras yo estoy aquí predicando, yo lo veo a todos ustedes. Veo cómo están vestidos, veo si están mirando para acá, y están atentos. Veo cosas físicas, externas. Pero algo que definitivamente yo no conozco de ustedes ni ustedes de mí es lo que están pensando. No lo sé, ni lo voy a saber. Eso de telepatía, eso no existe. No, de verdad, esos son trucos que esa gente usa. Eso no es de verdad. Nadie puede conocer lo que hay en la mente de otra persona, excepto, uno dirá, ¿verdad? Excepto el Señor. Sí, pero este texto no solamente nos dice que es el Señor que lo conoce. El texto dice que nosotros mismos somos los únicos que conocemos lo que nosotros pensamos. ¿Quién puede saber lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Tú eres el que sabe lo que tú estás pensando. Yo sé lo que estoy pensando, pero yo que estoy pensando en el sermón, pero si no me voy a desviar, ¿verdad? Pero yo tengo que estar seguro de lo que estoy pensando. Y ustedes saben lo que yo estoy pensando porque se lo estoy comunicando. Pero tan pronto yo cierro la boca y hago así, ustedes no saben lo que estoy pensando yo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo aquí, con el fin de decirnos, bueno, si eso es una realidad en el hombre, mucho más en Dios. Nadie conoce las cosas de Dios, a menos, sino Dios mismo. Y aquel, por implicación, lo que nos está diciendo es, y aquel a quien Dios se lo quiera revelar. Así como tú y yo conoceré lo que está en tu mente, si tú me lo revelas, tú conocerás lo que está en la mente de Dios si Él te lo revela. Y Él nos ha revelado su palabra, tenemos la mente de Cristo en su palabra. Porque dice Él en el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El Espíritu Santo es el único que nos puede revelar la mente de Dios. Déjame hacer un paréntesis breve, bien breve, porque yo sé que tengo muchas páginas aquí, eso asusta. Pero déjame decirle algo. Se cita mucho y se menciona mucho 1 Corintios 12, 1 Corintios 14 para hablar del Espíritu Santo en la iglesia, los dones, etcétera, etcétera. En este pasaje que estamos estudiando nosotros, de los versículos 6 al 16, se menciona más el Espíritu Santo que en aquellos pasajes. Y no se menciona tanto para hablarnos de nuestros dones. Se menciona más para hablarnos de algo mucho más glorioso, de que el Dios, por medio de su Espíritu, aquellos que ha salvado en Cristo, les ha revelado el Evangelio con poder. Eso es más glorioso todavía. Más glorioso de lo que yo pueda hacer para edificación de un hermano. Y a veces nos perdemos, ¿verdad? Porque nos queremos concentrar en cosas más extraordinarias que estas tan gloriosas. Sigo. En el versículo 12, Pablo nos dice cómo el Espíritu Santo hace esto. Dice él, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por lo tanto, decir que una persona no ha recibido el Espíritu es lo mismo que decir no es cristiano. Así que tengamos cuidado con nuestro entendimiento sobre la morada del Espíritu en un individuo. Porque solo aquellos que están en Cristo, aquellos a quienes Dios ha salvado por su gracia, el Espíritu ha venido a morar en ellos. Por eso se nos llama templos del Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que nos revela la mente de Dios. Es el que nos ayuda a entender lo que Dios nos ha revelado en su palabra. No que nos da una revelación independiente de la palabra, sino que nos ilumina, nos da discernimiento para entender lo que Dios ya ha revelado en forma escrita en su palabra. Él es el que obra en nosotros para que por medio de esa palabra veamos cada vez más con mayor claridad la gloria y la hermosura de nuestro Salvador Jesucristo. Él es el que nos hace apreciar más y más la salvación que gratuitamente se nos ha dado. Esto que Pablo está diciendo en ese versículo 12. Por eso es que el cristiano más simple, y aun si jamás ha pisado una escuela, tiene mayor conocimiento y un conocimiento mucho más profundo de las cosas de Dios que el científico más inteligente del mundo entero. Porque el Espíritu de Dios le ha revelado a Cristo. Amén. Y además de esto, Pablo les dice en el versículo 13 que el Espíritu Santo también nos ayuda a comunicar las cosas de Dios. Miren lo que dice. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No la aprendimos en la escuela de Sócrates, de Platón, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Claro, cualquiera puede leer esto y decir, bueno, claro, el apóstol de lo que está hablando aquí es de cómo el Espíritu Santo los inspiró a ellos para escribir las Escrituras y cómo ellos fueron usados de una manera especial por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, podría decirse que Pablo está hablando de él y sus compañeros que también proclamaban el Evangelio. Pero es curioso, hermano, que en los versículos 1 al 5 de este pasaje, de este capítulo, Pablo ha estado hablando en la primera persona del singular. Ha estado hablando de sí mismo. Yo cuando fui a ustedes estaba así. Yo cuando fui a ustedes les prediqué. Yo cuando fui a ustedes estaba con temblor y temor. ¿Se acuerdan? Yo. Primera persona del singular. Pero ahora, a partir del versículo 6, cambia la primera persona del plural. Ahora habla de nosotros. Ahora habla colectivamente, lo cual nos incluye también a nosotros como creyentes. Y este versículo también es uno en el cual Pablo habla en la primera persona del plural y dice, bueno, a partir de ahí realmente, a partir del versículo 6, dice, hablamos, Dios nos las reveló, en plural, y nosotros hemos recibido, y luego dice, para que conozcamos, está hablando colectivamente. Y lo mismo sucede en el versículo 13, de lo cual también hablamos, de la cual también nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, que conocemos la mente de Dios, el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para poder hablar de esa sabiduría gloriosa revelada en el Evangelio. Es lo que tú le das a conocer a un amigo que no conoce a Cristo. Cuando tú le hablas del Evangelio, el Espíritu Santo te capacita para comunicarlo. Lo que tú tienes que primero estudiar y conocer bien. Y el Espíritu te capacita para explicarle a esa persona algo que tú de corazón entiendes. Porque el Espíritu te lo ha dado a entender. Por esto me inclino a pensar que Pablo realmente está refiriéndose a todos los creyentes colectivamente, claro, individualmente, pero refiriéndose a todos que nosotros por el Espíritu podemos también comunicar la verdad. Pues hemos visto en primer lugar la descripción de la sabiduría, en segundo la revelación de la sabiduría de Dios. Veamos por último el rechazo de la sabiduría de Dios. ¿Puede un mortal realmente atreverse a rechazar una sabiduría infinita, tan gloriosa como la que Dios revela en el Evangelio? Porque uno debería decir, ¿quién se atrevería? ¿Quién se atrevería a rechazar una sabiduría como esa? Si es obvio que es divina. La realidad es que a diario, mientras estamos aquí proclamando la palabra de Dios, hay personas rechazando el Evangelio. En este mismo salón hay personas sentadas, sin nosotros saberlos necesariamente, que están en sus corazones rechazando lo que se está comunicando. Y uno se pregunta, ¿quién será que se atreva a hacer una cosa así? Bueno, tristemente el ser humano rechaza la sabiduría de Dios. Por naturaleza nacemos enemigos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Y lo primero que Pablo menciona aquí que rechazan son aquellos que están en lugares de influencia. Volvamos otra vez al versículo 8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Wow. Pero eran los más educados en esa época.
la gente que había leído más, la gente que se codeaba con los filósofos. Bueno, por esta sabiduría gloriosa del Evangelio, ellos no la entendían. ¿Por qué no la entendían? Dice Pablo, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Estos grandes pensadores, grandes autoridades, poderosos, los influencers de esa sociedad, no entendían ni querían saber del Evangelio de Cristo. El haber crucificado a Cristo, el Hijo de Dios, no tan solo fue el mayor crimen de toda la historia, sino también el acto de autodestrucción más grande. Porque cuando ellos dijeron, y hablando ahora de los líderes judíos, crucifícalo, cuando le gritaron a Pilato, eso fue un acto de autodestrucción. Están diciéndole a Pilato, Él es el único salvador de pecadores, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros estamos bajo pecado, nacimos bajo pecado y nos dirigimos a eterna condenación, pero mira, salte de Él, ejecútalo, Pilato. Y a la vez nosotros nos estamos condenando a nosotros mismos y que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Pilato. Horrible decisión, horrible acto que cometieron contra el Señor y contra el destino de sus propias almas. Sí, los gobernantes, y en este caso Pilato, que tenía autoridad para decidir si lo soltaba o no, ejecutaron a aquel que es el único que podía salvarles de eterna condenación. Mataron al autor de la vida, como dice en otro pasaje, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claro, fue a eso que el Señor vino. Pero ellos fueron responsables de haberle tenido en poco y de haber pedido y efectuado su crucifixión. Ellos fueron responsables de eso. En Hechos capítulo 2, en el primer sermón público del apóstol Pedro, él se lo dijo claramente a ellos. Pero aún ahí les recordó que él fue entregado según el predeterminado plan de Dios, pero también les señaló su responsabilidad humana. Ellos quisieron matarlo para deshacerse de él y no para ayudarlo a cumplir su propósito. Pero además de los grandes y poderosos que rechazan la sabiduría de Dios, toda persona común y corriente, gente como tú y yo, que nacemos en pecado, también rechazamos ese evangelio. Este es un problema mundial. No son los adictos a las drogas que rechazan el evangelio. No son los asesinos, no son los ateos. Gente común y corriente como tú y como yo. ¿Usted no ha oído personas que dicen, está como muy de moda eso, especialmente entre las celebridades? Yo soy espiritual, pero no religioso. No. Bíblicamente ellos son religiosos, lo que no son espirituales. No tienen el Espíritu de Dios. No tienen discernimiento y no pueden entender el evangelio. Religioso cualquiera. Nosotros fuimos creados seres religiosos. Al ser creados para adorar al único y verdadero Dios, pero por causa de nuestro pecado adoramos siempre otra cosa. Por eso decía un puritano, usted estudia la historia y ve los paganos de la antigüedad y no cabe duda de que para ellos no había duda de que si debían adorar a Dios. La pregunta de ellos era, ¿cuántos dioses son? Por causa de su entendimiento entenebrecido, les rendían culto a un pedazo de madera, un pedazo de piedra. Y tú y yo no hacemos eso, pero le rendimos culto a un carro, le rendimos culto al dinero, le rendimos culto a nuestra propia figura, le rendimos culto a nuestra inteligencia, le rendimos culto a muchas cosas, excepto a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Cristo tiene que salvarnos y cambiar nuestro corazón para venir a ser verdaderos adoradores del único y verdadero Dios. Todo aquel que sigue tal y como nació no puede entender el evangelio y lo rechaza. Lo dice el versículo 14 con toda claridad. Leamos. Pero el hombre o persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El verbo griego que se traduce aceptar aquí se usaba en aquel entonces para hablar de darle a alguien la acogida en nuestro hogar, con amor, hospitalidad. Tú abrirle tu hogar a alguien, venga, pase y lo atiende. Toda esa idea está encerrada tras la palabra o el verbo aceptar aquí. Es un aceptar positivo, ¿verdad?
Bueno, Pablo nos está diciendo aquí que la persona natural, el pecador según nace, le estrella la puerta a la cara a las cosas de Dios. No lo acepta, sino hace lo contrario. Le estrella la puerta en la cara. No acepta las cosas de Dios, no las recibe, no quiere saber de ellas. Es un rechazo total de todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que huele a Dios, todo lo que le huele a Biblia. Ay, no. Ay, me escribió fulano. ¿A qué para invitarme a la iglesia? Ay, no lo voy a responder. Ay, pero ya abrí el texto, vio que lo vi. Déjame responderle, pero yo le invento un cuento ahí. Amigo, nosotros los que hoy estamos en Cristo también fuimos así. Es un rechazo total en contra de Cristo y la salvación que Él ofrece, su mensaje de gracia y de misericordia. Pero la pregunta es, ¿por qué rechazar las cosas de Dios, señores? ¿Por qué es que las rechazamos? ¿Acaso rechaza un endeudado en la oferta que le haga un millonario de pagarle toda su deuda? Yo no creo que la rechaza. ¿Rechazará un condenado a muerte el que venga alguien y diga, ya yo hice algo para revertir tu condena y vas a salir libre? ¿Quieres salir libre? Claro que sí que va a decir que quiere salir libre. Pero Pablo nos dice que el pecador rechaza el evangelio de Cristo, porque para él es tontería, necedad. Y esto debería espantarnos. Los incrédulos, lo que éramos tú y yo, mi hermano, y lo que son algunos de ustedes que todavía no están en Cristo aquí sentados. El incrédulo piensa que Dios es tan tonto y que su mensaje de salvación es una tontería, no vale ni la pena prestarle atención. No lo dicen con sus labios, porque se ofendería a alguien, pero en su mente y en su continuo rechazo lo dicen con toda claridad. Pero piensen por un momento, criaturas mortales y finitas como nosotros, que somos en realidad en comparación con Dios menos que polvo delante de su presencia, insignificantemente pequeños, diciéndole a Dios, yo no puedo aceptar tu sabiduría porque a mí me parece una tontería. Dele caco a eso, dele mente a eso, piensen lo que eso implica. Pero yo nunca le he dicho eso a Dios, pero con tu indiferencia se lo dices. Se lo dice todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que tú por lo menos dijiste, Señor, gracias por esta comida que me ha dado? De corazón, no de costumbre, de corazón. Gracias. Sí, hay muchas personas que usan el término gracias a Dios como un cliché o como una costumbre. Pero yo estoy hablando de darle gracias de corazón, unas gracias que viene de un profundo reconocimiento de que tú no mereces nada bueno de Dios por lo ingrato, indiferente que tú has sido hacia Él. Donde solo le usas como un amuleto de la buena suerte. Cuando le usas como un 911, un sistema de alarma o de emergencia, o como me gusta decir, como un ungüento que uno se pone cuando tiene un dolor. Dios es una cosa, Dios es una conveniencia. Así le tratamos. No hay duda al respecto. Y Pablo nos dice algo mucho peor todavía aquí, sobre nosotros los pecadores, que todos somos, ¿verdad? No tan solo que no aceptamos las cosas de Dios. Oye lo que es peor, no las puede entender, dice el texto, porque se disciernen espiritualmente. No es solamente las rechazamos, no la podemos entender. El incrédulo no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ni tampoco tiene el Espíritu Santo morando en él, y por ello, como está muerto espiritualmente, no puede entender el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, no puede ver su hermosura, no puede ver lo urgente de su necesidad de salvación. Cuando el incrédulo escucha un mensaje del evangelio predicado en su propio idioma, bueno, le entiende, él escucha las palabras, sí, gramaticalmente entiende lo que se le está diciendo, lingüísticamente hablando, ¿verdad? Pero no lo entiende con el discernimiento espiritual que se debe entender para que esa palabra, ese mensaje, venga con poder a cambiar el corazón. Por eso Pablo
concluye diciendo en los versículos 15 y 16. En cambio, a diferencia de estos, ¿verdad?, que somos así todos, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto que Pablo nos dice aquí, entre otras cosas, que el cristiano, por el discernimiento que el Espíritu le da, puede entender no tan solo las cosas de Dios, sino que también puede hasta entender al incrédulo, mientras que el incrédulo carece del discernimiento para entender al creyente. Me explico, por si acaso los enredé. A diferencia del incrédulo, nosotros hemos estado en aquel lado de la verja. Ellos no han estado de este lado. Nosotros nacimos pecadores y al igual que todos aquellos que están sin Cristo, no queremos saber del Señor, rechazamos al Señor. Ya aquellos que hoy estamos en Cristo pasamos por esa experiencia. Estuvimos de aquel lado de la verja, estuvimos en los zapatos de aquel que hoy no conoce al Señor. Nosotros sabemos por experiencia lo que es vivir sin Dios y sin esperanza, y lo que es estar muertos en nuestros pecados y ciegos al Evangelio. Sabemos lo que es. Pero como dice Pablo, a nosotros nadie nos juzga. Ellos no pueden juzgarnos en el sentido de que no pueden evaluarnos con discernimiento, no pueden entendernos. No pueden entender lo que nosotros entendemos. Ellos no están de este lado, no han estado de este lado de la gracia perdonadora y salvadora de Cristo. Ellos no entienden nuestro gran agradecimiento al Señor por su salvación, no entienden. Ellos no entienden cómo podemos cantar himnos y cánticos de alabanza al Señor con gozo y alegría, con un gozo inefable y lleno de gloria. ¿No entienden eso? No entienden la manera en que el Espíritu Santo usa su palabra para ministrar a nuestros corazones. No entienden cómo el Salmo 23 nos es de consuelo. Salmo 46, versículo 6, está quieto y sin saber que yo soy Dios. No entienden cómo eso estabiliza el corazón de un creyente titubeante. Isaías 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. Esas pocas palabras han sido el sustento de muchos sentados aquí por años, solo por obra del Espíritu de Dios. Pero para ti son palabras en una página. Palabras en una página que no hace ningún efecto en tu corazón. Porque esa fe que nos lleva a nosotros a aferrarnos de esa palabra, es el Espíritu de Dios que la produce. No crece de forma natural en el terreno adámico, en el terreno que viene como fruto de la caída de Adán. Todos caímos en él. ¿Por qué nosotros podemos entender las cosas de Dios y aún entender a aquellos que no están en Cristo y su condición espiritual? Porque como dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu nos da el discernimiento para poder entender estas cosas conforme a la palabra de Dios. La Escritura viene a ser los anteojos que nos permiten ver con toda claridad lo que nosotros tenemos por delante. Analizamos las cosas según las Escrituras. Bien, hemos visto en primer lugar la descripción de la sabiduría de Dios. En segundo lugar, la revelación de la sabiduría de Dios en este pasaje. Y en tercer lugar, el rechazo de la sabiduría de Dios. ¿Qué podemos aprender a la luz de lo estudiado? Amigo, a ti que no conoces al Señor y estás de visita aquí o con frecuencia vienes aquí, pero aún no conoces al Señor, hay algo que quisiera que veas en este pasaje que hemos estudiado. Algo muy, muy importante que creo que debes tener en cuenta. Aquí se nos dice que algo que debería hacerte entender mejor lo terrible de tu situación espiritual si estás sin Cristo. Cuando se habla de aquellos que rechazan la sabiduría de Dios revelada en el Evangelio, dice que si la hubieran entendido, no habrían crucificado, ¿oye a quién? Al Señor de gloria. Quiero que te concentres en ese título que al Señor Jesucristo se le da aquí. Al Señor de gloria. Desde la perspectiva de Dios, Jesús fue crucificado para salvar a pecadores como nosotros. Pero desde la perspectiva humana, aquellos hombres pidieron que lo crucificaran a él por el odio que le tenían. Pero en lo que quiero que te fijes es en ese título que se le da, el Señor de gloria. Yo no sé cuál sea tu concepto sobre Jesús, pero te aseguro que Él no es como el individuo afeminado y flacucho que aparece en muchos cuadros, en muchos hogares.
Él tampoco es el bebé tiernecito que colocan debajo de los arbolitos de Navidad. Y mucho menos es el Jesús suplicante que con lágrimas le ruega a la gente que venga a Él como si Él los necesitara. Y así algunos lo predican a Él. No, mi amigo, como dice nuestro texto, Él es el Señor de gloria. Amén. Él es el Señor, Señor de señores, Rey de reyes. El que en su voluntad soberana, sin preguntártelo, sin tú pedírselo, te formó en el vientre de tu madre y te dio vida. ¿Verdad que tú no se lo pediste? Él es dueño tuyo, Él te diseñó, Él te hizo a ti. Tú le perteneces a Él. Así que no te estamos hablando de un concepto, te estamos hablando del que te hizo, de tu creador. Él te dio vida. Vida que Él ha sostenido todos estos años, mientras tú te has dedicado a vivir sin importarte lo que Él dice en su palabra. Mientras has vivido sin importarte que Él te dice a ti que eres un pecador bajo su enojo. Sin importarte su llamado a venir a Él para salvación. Eso lo ha puesto a un lado. Amigo, el Señor de gloria al que desprecias es el que un día te va a juzgar por todos tus pensamientos, todas tus palabras, todas tus intenciones, motivaciones, todas tus acciones, sean públicas o secretas. Todas están escritas en un libro y por ellas serás juzgado. Tú tienes un problema con el Señor de gloria. Un problema que no se resuelve cumpliendo con venir a la iglesia, ni con dejar de hacer alguna de las cosas malas que tú haces. Escucha por un momento en otro pasaje en el Evangelio de Mateo 16, capítulo 16, cómo el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, te llama a ti a venir a Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Oye lo que Él exige. No dice levanta la mano y ven al frente. No dice repite esta oración. El que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y quizás tú me digas, tome su cruz. Bueno, todos llevamos una cruz. Todos llevamos una carga y un sufrimiento en la vida. No, ese no es el sentido en el que el Señor está hablando de una cruz aquí. Escucha lo que sigue diciendo para que tú veas para qué es esa cruz. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Cruz tiene que ver con morir. La cruz, el que oía cruz en el siglo I, en el contexto del Imperio Romano, pensaba en ejecución. Jesús te está hablando de que el que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere ser salvo, tiene que negarse a sí mismo por completo, todos sus pensamientos, deseos, voluntad que va contraria a mí. Tome su cruz en el sentido de que tiene que morir a sí mismo, tiene que perder su vida para realmente encontrarla en Cristo, para realmente ser salvo por su gracia. ¿Sabe por qué te dice eso? Porque el obstáculo número uno que te impide venir a Cristo y ser salvo eres tú mismo. Y dice el Señor, no, un momentito. ¿Tú quieres venir en pos de mí? Tú tienes que morir. No, pero dice, el que quiere salvar su vida la va a perder. No, Señor, yo quiero salvar mi vida. En otras palabras, yo no quiero morir. Yo no quiero cruz. Yo quiero seguir viviendo para mí. El Señor te dice, bueno, pues tú vas a perder la vida entonces. Te vas a perder eternamente en el infierno. En la salvación y en la vida cristiana hay muchas paradojas. ¿Cómo va a ser que una persona queriendo salvar su vida la va a perder? ¿Y cómo va a ser que una persona perdiéndola la encontrará? Son paradojas, ¿verdad? Y dice él una pregunta que espero que te vaya con ella en tu mente y tu corazón. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? Si pierde su alma. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Qué tú puedes dar? Mi amigo, el Salvador que rechazas, el que consideras un tonto y su mensaje tontería, sigue teniendo misericordia de ti. No te puedo asegurar hasta cuándo Él te seguirá mostrando su misericordia. No te puedo decir hasta cuándo Él seguirá ejerciendo paciencia para contigo mientras le sigues escupiendo en la cara,
Pero sí te puedo decir que si hoy escuchas su voz y no endureces tu corazón y vienes a Él en arrepentimiento y fe, serás perdonado. Amén. Y Él, el ofendido, te salvará. Amén. Él, el escupido, te limpiará de toda tu maldad, la echará al fondo del mar, como dice un pasaje, para nunca más acordarse de ella. Amén. Y transformará tu corazón. Y de ser uno que desprecia a Dios, vendrás a amarle a Él. Y amarle con todo tu ser. Él mismo dijo estas palabras, y con esto concluyo mis palabras a ti esta mañana. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene. Señor, pero yo soy indiferente a ti. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Yo he blasfemado tu nombre, Señor. Yo he hablado mal de ti, me he burlado de la gente que te sirve. Yo no te echo fuera. Tú me echas fuera, yo no. Ven a Cristo por la fe y serás salvo. Amén. Amigo, hermano en Cristo, dale gracias al Señor por haberte revelado al Salvador. Dale gracias al Señor por haberte revelado al Salvador. Yo creo que espero que hayas visto eso en el pasaje. Conocemos el Evangelio porque el Espíritu nos lo reveló. Amén. Tú no eres cristiano hoy porque te criaron en el Evangelio. Tú no eres cristiano hoy porque te enseñaron a temprana edad la Biblia. O porque siempre fuiste un niño bueno. Tú conoces a Cristo porque Dios en su gracia y misericordia te lo quiso revelar. Eso es lo que el pasaje nos dice. Reconoce que si tú hubieras vivido en Palestina, tú te hubieras unido al coro que dijo, crucifícalo. Tú y yo estuviéramos ahí. Gritándole a Pilato que se deshaga de ese hombre que toma la ley y nos las aplica a la conciencia y nos dice, oh, pero tú crees que tú no matas, tú crees que tú no adulteras, mira cómo que se aplica la ley en el corazón. Esa cosa le molestaba a los fariseos especialmente. ¿No se acuerdan cuando ellos trajeron a una mujer atrapada en el mismo acto de adulterio y querían apedrearla y pusieron a prueba al Señor? El único texto donde el Señor aparece escribiendo. Baja la cabeza y se pone a escribir en tierra. Y levanta la cabeza para decir, el primero de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero que lance la piedra. Y baja la cabeza de nuevo y sigue escribiendo en tierra. Cuando levantó la cabeza la próxima vez, solamente quedaban él y la mujer acusada de adulterio. El Señor tuvo misericordia de ella, la perdonó. Pero le dijo, vete y no peques más. Pero le dijo las palabras gloriosas que descargaron el peso que llevaba en su conciencia y en su alma. Yo tampoco te condeno. La misericordia del Señor. Tú sabes muy bien, mi hermano, cómo por muchos años de tu vida Jesús era para ti una carga pesada. Jesús era para ti una mera obligación. Para ti Jesús era venir a la iglesia obligado, arrastrado y de mala cara. Pero hoy Él es tu Señor, tu Salvador y tu todo. Ahora no puedes vivir sin Él. Ahora no tienes mayor ambición que la de agradarle en todo a Él. Hoy no hay cosa que más te duela que ofender a tu Salvador. Y es así porque a Dios le plugo revelarte la sabiduría que había estado oculta por los siglos, pero que Dios había predestinado para nuestra gloria eterna en los cielos. Alabemos su nombre hoy por su gran misericordia para con nosotros en Cristo. Amén. Pero todas estas cosas ponen también, hermanos, un peso de responsabilidad sobre ti y sobre mí. El Espíritu Santo nos reveló a Cristo para que fuéramos salvos, pero también para que aquel a quien despreciábamos viniera a ser el Señor de nuestras vidas. ¿Vives a la realidad, a la luz de esa realidad? Te pregunto en esta mañana. ¿Le buscas a diario o eso depende de cómo tú te sientas emocionalmente ese día? Imagínate que el Señor Jesucristo llega el viernes donde lo iban a crucificar y Él hubiera dicho, hoy no me siento realmente, yo había pensado morir por mi pueblo, pero hoy me siento como que no quisiera hacerlo. Él no hubiera pecado. Él no tenía obligación de salvar a ninguna alma. Todo es por gracia. O sea, Él absorbió sobre sí el castigo eterno que nosotros merecíamos. Para nosotros decir un día, yo no tengo deseo de leer la Biblia. Es decir, yo no tengo deseo de oír a mi Salvador hablándome. No me interesa escucharlo. Y no quiero hablar con Él tampoco.
Tu Señor te ha dicho que no dejes de congregarte. ¿Te sometes a Él en esto? Tu Señor te manda que te niegues a ti mismo y que le sigas, ¿verdad? Como lo leímos. Pero te pregunto, esta semana que pasó, ¿a qué cosas o deseos tú le dijiste que no por ser fiel a Cristo, tu Señor? ¿A qué actividades le dijiste que no porque sabías que éstas se podían convertir en una tentación para ti? Hermano, nosotros somos siervos del Señor de gloria. Vivamos como lo que somos por su gracia. Amén. Siervos del Señor de gloria. Lo admiramos a Él. A veces da vergüenza ver en los videos que ponen, los clips el último que me acuerdo ahora, de Leonardo DiCaprio saliendo creo que de un hotel en dirección a un sitio. El gentío que había ahí adorando a este hombre. Pero en lo que yo me fijo siempre cuando veo esas celebridades, miren lo que yo me fijo. En las miradas de la celebridad, que lo único que ve es una mano extendida con un papelito para que le firmen y le pongan autógrafo. Y es así. No miran a nadie ni llaman a nadie porque no conocen ni le importa a esa gente. Eso no es amor. Es una idolatría ciega a un ser de carne y hueso que si no se baña hiede también. Y cuando va al baño hiede también. Eso es la verdad. Pero así de idólatras somos. Pero ese sacrificio que hizo esa persona, lo más seguro es estar quizás a las 5 de la mañana para estar cerquita de cuando Él pasara. Me pregunto, ¿y qué sacrificio hacemos tú y yo para servir al Señor de gloria? Que no nos va a firmar un papelito que dice su nombre. Ya Él firmó un acta que estaba en contra de nosotros, esa acusación formal de la justicia de Dios en contra nuestra. Él ya firmó y dijo, consumado es. Todo está apagado ya. Con su sangre lo firmó. Eso es lo que nos debería interesar a ti y a mí. No los Leonardo DiCaprio y gente así, que son muchas veces muy arrogantes. Nosotros debemos vivir y servir al Señor de gloria. Amén. Y hermanos, si en alguna de estas cosas no hemos sido tan fieles como debiéramos, acerquémonos al trono de la gracia para pedir al Señor que nos perdone. Amén. Y que nos capacite para hacerle cada vez más fieles. En Él hay perdón, en Él hay misericordia, pero Él quiere cambios. Y Él quiere cambios ya. El Señor nos ayude a aplicar su palabra. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias por este glorioso pasaje en el cual hemos visto la majestad de tu sabiduría infinita revelada en el Evangelio glorioso de Cristo. Gracias por tener un Salvador tan glorioso, el Señor de gloria, aquel que aquellos gobernantes y líderes religiosos despreciaron y pidieron su crucifixión porque lo menospreciaron y lo tuvieron en poco. Pero a la misma vez, por medio de ese acto, tú lo usaste también en tu soberanía para cumplir aquella salvación que había sido revelada de tiempos antes, pero manifestada con toda claridad en nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú obres en los corazones de aquellos que aún no te conocen, que hasta aquí te han menospreciado, te han tenido en poco. Oh Señor, ablanda sus corazones y vuélvelos a ti, para que te conozcan a ti, aquel que vino a dar vida y vida en abundancia. Y a nosotros aumenta nuestro amor a ti, Señor. Amén. Que reconozcamos el inmenso privilegio que tenemos de ser siervos del Señor de gloria y actuemos a la luz de esa realidad. Amén. Bendícenos, prospéranos, santifícanos como tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.